Cuando guardas información en tu computadora, generalmente esta está organizada a través de carpetas, archivos, cada uno de estos archivos lleva un nombre, etcétera. Pero hay algo muy importante aparte de la organización de los archivos y es cómo lo proteges. La información es hoy en día uno de los elementos más importantes que puede tener cualquier persona, tanto sus datos personales como lo que produce con su trabajo, con su estudio, etcétera. Siempre es importante cuidar tu información. Y no hay un solo mecanismo para protegerlo. Mucha gente lo que hace, por ejemplo, el esquema básico de protección de su información, lo más simple es que su computadora tenga una contraseña. Esto es, tenga una clave de identificación como usuario para que entonces solo esa persona, conociendo la clave, puede acceder a la información. Pero una vez adentro, existen muchos riesgos también. Por ejemplo, en áreas comunes, en donde mucha gente lleva su computadora y demás y deja abierta la sesión de su computadora, cualquier usuario malicioso, alguien a quien no le caigas bien, puede llegar y alterar cosas de tu computadora, borrar archivos, cambiar la contraseña en un momento dado en algunos sistemas operativos o simple y sencillamente bloquearla. Este tipo de actividades, pues, son problemas ya a nivel de comportamiento de las personas, no tanto de ataques internos de la computadora. Por lo tanto, la primera forma, la más básica en la cual puedes proteger tu información es a partir de una contraseña a tu equipo. Y por supuesto, esa contraseña pues debe ser algo compleja, ¿no? No la tradicional 1, 2, 3, 4, 5 o 4 ceros o password, que son muy comunes de detectar. Elige una contraseña que realmente sea solamente identificable por ti, que contenga ciertos elementos que solamente tú conozcas y que sea fácil de recordar. Bien, después de ese método de protección, ahora sí analicemos qué es lo que pasa con nuestros archivos. Nuestros archivos en la computadora tienen diversos atributos, tienen diversas características. Por ejemplo, si vamos a la computadora y encontramos algún tipo de información en ella, tenemos nuestra carpeta de documentos. Y dentro de los documentos, cada archivo, como sabemos, tiene un nombre, una extensión y demás. Pero junto con ello existen toda una serie de atributos. Si presiono con el botón secundario del ratón sobre el nombre del archivo, en este caso un archivo PDF, puedo ver, por ejemplo, información adicional. Todos los sistemas operativos tienen esta opción de mostrarme propiedades del archivo o información adicional del archivo. Lo que notamos aquí, por ejemplo, es que me describe las características del archivo, su tamaño, dónde se encuentra, cuándo fue creado, etc. Pero aquí encontramos un primer nivel de protección. Varía de sistema operativo a sistema operativo, pero uno de ellos es este que significa bloquear. Cuando está bloqueado significa que nadie puede alterar el archivo o no lo puede mover de donde se encuentra. Esa también es una forma de protección. Por supuesto, recuerda que archivos bloqueas porque si no, después no vas a poder trabajar con ellos. La forma fácil de quitarle el bloqueo es exactamente el mismo mecanismo por el cual consultamos su información adicional. Si seguimos viendo las características del archivo, hay algo muy interesante. Hasta el final, siempre se encuentran datos de quiénes pueden ver el archivo. Y esto es fundamental para la seguridad de la información. Aquí tenemos ciertos privilegios o roles o permisos. Cada archivo dentro del sistema operativo puede tener cierto nivel de control sobre quién puede acceder a él, quién lo puede modificar, quién solamente lo puede leer, quién de plano no puede ver nada, etcétera. Como podemos ver en el caso de este archivo, encontramos que el nombre del usuario, en este caso yo, puedo tener acceso a lectura y escritura en la columna que dice privilegio, qué es lo que puedo hacer con él. Pero cualquier otro usuario que pueda acceder a esta computadora solamente dice sin acceso. No puede consultar ese archivo. Este es un segundo nivel de protección que tenemos de la información dentro de nuestra computadora. Cambiamos los roles o los permisos. Si yo abro esta lista en el caso de cualquier otro usuario, me muestra una serie de opciones. Decir que los demás pueden leer y escribirlo, decir que solamente pueden consultarlo, solo lectura, o, como se encuentra actualmente, sin ningún acceso, ningún permiso. Se puede entonces, por el dueño del archivo, quien lo creó, quien lo copió, quien lo puso en esta computadora, en este caso yo, asignar permisos a los demás. Siempre el dueño del archivo es el que puede, y no solamente archivos, también carpetas, es el que puede designar quién puede acceder a esa información. Pero más allá de estas características de riesgo que puede tener la información dentro del sistema operativo y ya operando con ella, existen algunos otros riesgos un poco más complejos
o que no dependen enteramente del sistema operativo. Por ejemplo, las fallas de energía eléctrica. La falla de energía eléctrica es uno de los riesgos más importantes a la seguridad de la información. En el caso de las computadoras portátiles, tabletas, teléfonos inteligentes, es muy difícil que una falla de energía eléctrica ocurra. ¿Por qué? Porque tienen una batería. Y esta batería, pues, generalmente respalda toda la información, permite que opere el dispositivo, etcétera, etcétera. Si llega a fallar la batería, por ejemplo, en esta computadora portátil, el riesgo más alto que puedo cumplir es que cualquier trabajo que esté yo haciendo en ese momento se pierda, si es que no lo guardé en el dispositivo de almacenamiento correspondiente, ya sea el disco duro interno o bien una memoria USB, etcétera, etcétera. En el caso de los teléfonos y las tabletas, como todo se conserva en memoria, ya sea una memoria flash interna de la propia tableta o una memoria flash tipo SD en alguna tarjeta adicional, es difícil que se pierda la información, siempre digamos que se está guardando o se conserva en la memoria. Algo muy distinto a conservar las cosas en la memoria RAM, como ya sabemos que es volátil. Y si no hay energía eléctrica, bueno, ahí tenemos el primer gran riesgo de la información. Por supuesto, en las computadoras de escritorio, el riesgo es que como no tienen batería, de pronto se corta el suministro eléctrico, fin de la historia, perdiste todo el trabajo. Por lo tanto, para mitigar ese riesgo, lo que debes de tener es un UPS. Un UPS es un pequeño banco de baterías, son las siglas en inglés de unidad de potencia ininterrumpible. Algunos son relativamente económicos, otros son un poco más caros y sofisticados, incluso pueden ser controlados por la computadora para automáticamente se comunican con ella cuando detectan un corte de energía eléctrica, empiezan a cerrar los archivos, a guardarlos automáticamente y a apagar tu equipo mientras dura la batería. Generalmente los UPS llegan a dar en algunos casos un minuto hasta 5 e incluso a veces 10 minutos de respaldo, aunque ya no tengas energía eléctrica. Esa es una recomendación para quienes usan computadoras de escritorio. Para el caso de las computadoras portátiles y las tabletas y los teléfonos, siempre procura, por supuesto, tener suficiente carga de la batería. Pero esto no es el único riesgo, el de la insuficiencia de energía eléctrica. Existen también riesgos en cuanto a el robo del equipo. Ese es otro riesgo físico. Las computadoras portátiles, las tabletas, los teléfonos son los más susceptibles de que los roben. Ya sea que los dejes en un vehículo y rompan el cristal del vehículo y de ahí se lo lleven. Nunca dejes un aparato dentro de un vehículo, siempre retíralos. Aunque sea en el estacionamiento de tu casa, lo importante es quitarlos de ahí. Guárdalos en un lugar seguro. Existe, por supuesto, el robo a mano armada, ¿no? Que te asalten y que te quiten el dispositivo, etcétera. Si ya el robo no se pudo evitar y demás, o es complicado, porque pues por supuesto uno no sabe cuándo lo van a asaltar o algún tipo de riesgo como ese, siempre procura, siempre ponerle una contraseña a tu dispositivo. Volvemos a lo primero. Porque al menos lo que proteges es que no puedan entrar al dispositivo y ver tu información, tus contactos personales, tus cuentas de correo electrónico o si tienes algún otro tipo de dato sensible dentro del aparato, ya sea la tableta, el teléfono, la computadora portátil. Siempre es importante ponerle una contraseña al dispositivo, sea cual fuere, incluso hasta los de escritorio. Aunque tú digas, nadie más se va a meter aquí, ponla. Porque si alguien se llega a meter a tu oficina o a tu casa y no tiene una contraseña, tal vez lo más riesgoso que puedes tener no es que te roben dinero o algún otro tipo de bien, sino tu información. Entonces, es muy importante que tengas ese cuidado. Finalmente, en el caso de las computadoras portátiles, existen, por ejemplo, algunos candados que puedes poner para amarrarlo, digamos, a la pata de la mesa o del escritorio, etcétera. Son relativamente eficientes, pero pues realmente alguien que llegue con unas alicatas puede cortarlo y demás. Entonces, el nivel de protección es relativo. Lo mejor ante la pérdida del dispositivo digital es que tú sabes que está protegido con contraseña y que entonces sacar la información de ahí va a ser mucho más complicado que simplemente abrir la computadora y empezar a copiar archivos. Y por último, tenemos los riesgos que vienen a través de la red. Estos riesgos son múltiples y hablaremos más adelante al respecto de eso. Pero el más sencillo de todos, o la manera más sencilla de protegerse ante esos riesgos, es que nunca abras contenido que no viene de fuentes confiables. No te creas todo lo que te dicen en internet. No creas que, bueno, mire, su tarjeta de crédito presenta tal problema. Lo veremos con más detalle adelante. Por favor, ingrese sus datos. Su cuenta llegó al límite, pero tiene usted que confirmar con su contraseña. Todo ese tipo de cosas son puras mentiras. Y lo único que va a provocar es que proporciones tu información a una fuente no autorizada. Ten mucho cuidado con eso.
Ten mucho cuidado con el tipo de información que consultas también en Internet, los sitios a los que te metes, a veces hasta la navegación produce problemas. Así que siempre que tengas presente que no todos los sitios están protegidos, que muchos distribuyen una serie de amenazas en tu computadora, tendrás entonces una navegación mucho más segura y tranquila.